Y bueno, principalmente la ventaja del proyecto es que gestiona racionalmente los residuos, ¿no? Que como se están gestionando, como se están manejando en la actualidad, constituyen un problema, como bien los mencionó Mariano. ¿Y por qué solucionan el problema? Lo solucionan porque se utilizan una serie de mecanismos de ingeniería como para gestionarlos adecuadamente. ¿Qué es esto? Esto es que los residuos lleguen a un sitio en particular donde los mismos son procesados, en donde se puede separar la porción que es valorizable para posteriormente ser prensado y enviado a los centros de reciclaje para tener una comercialización. Una vez que se reduce todo ese elemento valorizable, queda un remanente. Ese remanente es compactado y es transportado a un sitio, que es el sitio donde está el vertedero, que es una obra de ingeniería, el cual está preparado como para que esos residuos sean encapsulados de una manera tal que no interaccionen con el ambiente, por lo tanto reduzcan los impactos ambientales en el ambiente, válgame la redundancia. Básicamente esos son los beneficios. O sea, estás gestionando adecuadamente un elemento que de no hacerlo de esta manera estaría perjudicando al medio, como lo está haciendo actualmente en el sitio donde está dispuesto. ¿Volver a usar? Sí, se vuelve a usar la porción valorizable a partir de su desvío, y aquella proporción que no podemos recuperar, porque no todos los residuos que generamos tienen una opción de recuperación, va a ser dispuesto en un lugar adecuadamente, con una cobertura diaria. Con esa cobertura diaria lo que estamos haciendo es impidiendo que estos residuos entren en contacto con vectores contaminantes, como es el caso del basural actual en las cercanías de la ciudad. Cuando hablo de vectores me refiero a moscas, a mosquitos, a perros, los cuales son potenciales transmisores de enfermedades que pueden llegar a interactuar con el ser humano y generar enfermedades en este. Por lo tanto, es una cuestión de salud pública. Por otro lado, además, esa cobertura reduce el material combustible expuesto, y al reducir el material combustible expuesto, los incendios deberían eliminarse. Además, esta cobertura diaria que se hace, lo que genera es impedir que el agua de precipitaciones interaccione con el residuo y genera lixiviados, de los que se les habló Mariano. También impide, a partir de una serie de controles que se desarrollan en este vertedero, el ingreso de personas ajenas al municipio, los cuales pudieran, por intereses de recuperación informal, generar incendios, como la recuperación de cobre, o además también verse afectados por las enfermedades al entrar en contacto con los residuos. La quema de residuos a cielo abierto es una práctica que es altamente contaminante. Cuando nosotros sometemos a combustión a los residuos sólidos, los cuales están compuestos por una gama bastante heterogénea de compuestos, se generan gases contaminantes, muchos de los cuales afectan a la salud. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de monóxido de carbono, de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre, los cuales al generarse una emisión de estos contaminantes y en contacto con el ser humano, puede llegar a generar enfermedades. También generan otro tipo de compuestos, como los dioxinos y furanos, que son de los compuestos más peligrosos y contaminantes que hay en la Tierra. La Organización Mundial de la Salud los ha catalogado como productos cancerígenos. Esto surge a partir de la combustión, por ejemplo, del plástico. Entonces, básicamente la quema de combustible, la quema de residuos es muy lesiva para el ambiente y para la salud de la población. Sí, en general, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre son gases ácidos. Por lo tanto, cuando vos estás sometido o expuesto a esos gases, se genera dentro de lo que es las vías respiratorias una hidrólisis, es decir, entra en contacto con la humedad de las vías respiratorias, y se genera un producto ácido dentro de lo que es las vías, y las irrita, y por eso te provoca esa sensación. Bueno, con todo este tema de la quema de basura, sabemos que la municipalidad está irrumpiendo leyes. ¿Qué tipo de leyes está irrumpiendo? La gestión de residuos está enmarcada en dos leyes, una ley, en realidad en varias leyes, ¿no? Pero tenemos una ley
nacional, que es la 25916 de residuos domiciliarios, y tenemos una ley provincial que es la 2829 de residuos sólidos urbanos. Dentro de esa ley se marcan una serie de preceptos y una serie de lineamientos para el manejo racional de los residuos. El objetivo es la protección del ambiente y de la calidad de vida de los ciudadanos. La quema de residuos es una práctica que afecta al ambiente y afecta a la calidad de vida de los ciudadanos porque genera un detrimento de la salud de la población cuando se origina. Por lo tanto, la quema de residuos está prohibida en estas leyes. Las leyes hablan sobre la quema de residuos a cielo abierto, no diferencia si es en un bacedero o si es en un particular. Por lo tanto, la quema de residuos no debería realizarse y está tipificada en la legislación, tanto llevada por un ciudadano como llevada por una organización o una institución como lo sería el municipio. Para terminar con la quema de residuos, lo que hay que hacer es gestionar adecuadamente los residuos. De acuerdo a estos lineamientos que vienen y surgen en estas leyes que les mencioné, que tiene que ver con el estado del arte de cómo gestionar adecuadamente los residuos. ¿Qué es esto? Es la cobertura diaria de los residuos, la disposición final en un relleno sanitario. Vos me mencionaste en su momento el tema del reciclaje, ¿no? Utilizar la ley de los 3R, reducir, reciclar, reusar. Generar mecanismos que tiendan primero a reducir la generación de residuos que tenemos cada uno de nosotros, desde el punto de vista individual, pero además también pensando colectivamente, ¿no? Como la suma de todas estas acciones individuales pueden llegar en el colectivo, marcar una diferencia. Muy bien. Esas son todas las preguntas, Silvio. Gracias por tu tiempo. Que te haga buenas